Hola Easypromeros, bienvenidos a un nuevo vídeo donde os traemos las últimas novedades de tecnología, marketing digital y redes sociales. Y hoy tenemos noticias muy chulas que seguro os van a interesar. ¿Listos para empezar? ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. Twitch se reinventa, todo sobre las nuevas funciones y mejoras. Te traigo una avalancha de novedades que llegan a Twitch, y es que resulta que en la TwitchCon de Rotterdam, Dan Clancy, el CEO de Twitch, ha presentado una hoja de ruta que incluye nuevas funciones, mejoras técnicas y herramientas de colaboración. Entre las novedades, destaca el programa de logros para streamers que premiará a los creadores de 5, 20 y 250 millones de horas vistas. Y también llega el club de creadores que facilitará la conexión entre streamers con intereses similares. Además, Twitch rediseñará su aplicación móvil para mejorar la experiencia de los nuevos usuarios y facilitar visitas más cortas. Y sí, también llegan las stories a Twitch, permitiendo a los partners subir vídeos de hasta 60 segundos. Y la colaboración entre streamers también mejora con Stream Together, una herramienta que facilita unirse a transmisiones en vivo sin complicaciones. Y en cuanto a la calidad de transmisión, Twitch introduce el streaming en 4K junto con mejoras en la codificación y configuración automática. No está mal, ¿no? YouTube Premium se renueva, más barato y con más funciones. ¿Estás listo para una novedad de YouTube Premium? Y es que ahora buscan atraer a más usuarios con paquetes más baratos y cargados de funciones exclusivas. Porque ¿sabías que actualmente más de 100 millones de personas disfrutan de YouTube Premium? Sí, a pesar de que muchos prefieren navegar sin pagar, evitando anuncios por otros medios, YouTube no se detiene y planea captar aún más clientes. Entre las nuevas características destaca Yuma Hit, una función que te llevará gracias a la IA directamente a la parte interesante del vídeo saltándote todo el relleno. Y también un chatbot integrado en los vídeos que puede responder a tus preguntas, resumir vídeos e incluso comparar productos para decirte cuál es el mejor. Además, YouTube también mejora la calidad de visualización ofreciendo vídeos en 4K y 8K y muchas más mejoras. Y todo ello incluyendo planes más económicos para los usuarios. Estaremos atentos. IA y música. ¿Podrá YouTube convencer a las grandes discográficas? Esta noticia está dando mucho de qué hablar en el mundo de la música y la tecnología. ¿Te imaginas escuchar música creada por inteligencia artificial que suena como tus artistas favoritos? Y es que resulta que YouTube está en pleno experimento con tecnología de inteligencia artificial para clonar música actual. La plataforma no solo quiere reproducir música, sino crearla. Pero aquí viene el desafío. Necesitan la aprobación de las discográficas para usar sus canciones y entrenar estos modelos de IA. Y en medio de estas negociaciones intensas, YouTube ha sacado la chequera, ofreciendo grandes sumas a gigantes como Sony, Warner y Universal, con el objetivo de convencerlos de que permitan usar las canciones de sus artistas para estos innovadores experimentos. Pero mientras tanto, como es normal, la industria de la música no se lo pone fácil. Recientes demandas contra empresas como Suno y Udio, acusadas de usar música sin permiso para entrenar sus propias IAs, ponen en evidencia los desafíos legales y éticos de esta tecnología. ¿Cómo será el futuro musical? Google Podcast cerrado. Descubre cómo seguir tus podcasts en YouTube Music. ¿Sabías que Google Podcast ha dicho adiós? Así es, Google ha decidido cerrar Google Podcast y trasladar todo el contenido a YouTube Music. Es decir, ahora, para encontrar esos podcasts que tanto te gustan, solo tienes que abrir YouTube Music y dirigirte a la pestaña Mi Biblioteca, donde encontrarás una sección dedicada exclusivamente a los podcasts. Pero no solo eso, si estás acostumbrado a usar YouTube, también puedes acceder a tus podcasts en la pestaña Tú, y luego en tus podcasts. Selecciona el contenido, dale al play y a disfrutar. Y para seguir con la experiencia que tenías con Google Podcast, debes migrar tus suscripciones. Y entonces podrás seguir siguiendo todos los podcasts que seguías con la antigua aplicación. Fácil, ¿no? Meta en la cuerda floja. Bruselas rechaza su modelo de consentimiento opaco. Esta noticia está haciendo temblar los cimientos de las redes sociales. Y es que resulta que Meta, la empresa detrás de Facebook e Instagram, está en el punto de mira de nuevo de la Comisión Europea. ¿El motivo? Pues su nueva política de consentimiento opaco. Como sabes, Meta te ofrece evitar los anuncios en Facebook e Instagram pagando una suscripción. Pues bien, Bruselas ha dicho que eso no es legal. Según la Comisión Europea, esta versión de pago infringe la nueva ley de mercados digitales que protege tu privacidad online. Y el gran debate aquí es que según la DMA,
Las plataformas no pueden hacer que el acceso a ciertas funcionalidades dependa exclusivamente del consentimiento del usuario para usar sus datos personales. Es decir, no puedes ser obligado a elegir entre tus datos o tu dinero. El procedimiento de infracción ya ha comenzado y Meta podría enfrentarse a multas que ascienden hasta el 10% de su volumen de negocio mundial si no cambian su modelo. ¿Qué piensas sobre esta medida? Descubre las redes sociales más populares en España. ¿Dominará Facebook para siempre? ¿Cuáles son las redes sociales más populares en España y cómo se comparan a nivel global? Pues resulta que en España, Facebook se lleva la corona como la red social más usada, con más del 56% de los usuarios conectándose semanalmente. Pero Instagram no se queda atrás, capturando la atención del 49,8% de los internautas. Y no podemos olvidarnos de otras plataformas que también están haciendo ruido. TikTok, por ejemplo, ha visto un crecimiento notable, alcanzando el 23,6% de usuarios en nuestro país. Y a nivel mundial, hay unos 5.000 millones de personas usando las redes sociales. Y esto es más del 62% de la población global. Una verdadera locura. Y de media, cada persona pasa nada más y nada menos que 2 horas y 23 minutos al día navegando por estas plataformas. ¿Y para ti, cuál es tu red social favorita? ¿Qué es Meta Llama 3 y cómo mejorará WhatsApp? ¿Listos para descubrir cómo WhatsApp va a transformarse con lo último en inteligencia artificial de Meta? Vamos a sumergirnos en el mundo de Meta Llama 3 y descubrir todas las novedades que traerá nuestra app favorita de mensajería. Pero para empezar, ¿qué es Meta Llama 3? Pues bien, es un modelo de IA diseñado por Meta para emular procesos cognitivos humanos como el aprendizaje y la toma de decisiones. Y ahora la gran noticia: WhatsApp está probando incorporar Meta Llama 3 en su plataforma, lo que significa que muy pronto tu experiencia en la app será aún más personalizada. Imagina generar stickers a partir de texto con precisión increíble o recibir respuestas detalladas de un asistente virtual mejorado. Con estas mejoras, interactuar con WhatsApp será como tener un asistente personal que entiende perfectamente lo que necesitas y cómo lo necesitas. ¿Qué te parece esta innovación? Error en Instagram, la polémica de la etiqueta creado con IA. ¿Conoces la nueva etiqueta creado con IA de Instagram y los problemillas que está causando? Y es que desde hace unas semanas, Instagram ha empezado a marcar automáticamente algunas publicaciones con la etiqueta creado con IA. La idea es ayudar a los usuarios a identificar qué contenidos han sido generados por inteligencia artificial. Pero no todo está saliendo según lo planeado. Varios artistas y fotógrafos han levantado la voz porque sus obras, que no han sido creadas con IA, están siendo etiquetadas incorrectamente. Imagina el disgusto de ver tu trabajo, fruto de horas de esfuerzo, marcado como algo que no es. Frustrante, ¿verdad? Por ejemplo, el ilustrador Javier Navarrete, más conocido como el Chico Llama, ha visto cómo sus dibujos hechos en Illustrator se etiquetan como creado con IA sin opción a modificarlo. Y no estás solo en esta situación. Incluso fotografías reales están siendo afectadas por este error de etiquetado. Y Meta ha reconocido el problema y asegura estar trabajando para afinar este sistema. Veremos. Se retrasa el modo de voz de ChatGPT. ¿Cuándo podremos probarlo? Esta es una noticia fresca sobre una de las tecnologías más esperadas, el impresionante modo de voz a lo Her de ChatGPT. Pero, si estabas emocionado por probarlo, tengo que decirte que tendremos que esperar un poco más. Y es que a principios de mayo, OpenAI nos dejó boquiabiertos al anunciar su modelo de lenguaje más avanzado, el GPT-4 Omni, que prometían un modelo omnimodal capaz de entender audio, imagen y texto de manera única. Y en ese momento, la fecha inicial para el lanzamiento del modo de voz avanzado de ChatGPT era para finales de junio. Sin embargo, OpenAI ha anunciado recientemente que este lanzamiento se retrasará. Lástima, porque este modelo promete una conversación de voz más natural en tiempo real y la capacidad de interactuar a través de vídeo. Un modelo que también admite más de 50 idiomas, cubriendo al 97% de la población mundial. Pero aún tendremos que esperar un poco más. Aquí estaremos. La IA llega a Hacienda. Descubre cómo controlará tus impuestos. Esta noticia hará que te revises bien la declaración de la renta. Y es que la inteligencia artificial llega a Hacienda. Sí, así es, la agencia tributaria ha presentado su estrategia en IA y promete revolucionar el control de nuestros impuestos. La IA se utilizará para incrementar la eficacia y eficiencia, simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y mejorar la calidad de los datos declarados. Pero, ¿qué significa esto? Pues que tanto para ayudarte a hacer la declaración como para detectar posibles errores o incoherencias, la IA estará presente.
Pero tranquilo, siempre habrá un técnico humano supervisando cada etapa. Los técnicos de la agencia tributaria estarán presentes desde la recopilación de datos hasta la verificación y evaluación del funcionamiento de cada proyecto. Así que, aunque la IA actúe de forma autónoma, habrá una persona responsable de sus decisiones. Y algo importante, cuando la IA esté involucrada, se marcará claramente. La agencia tributaria asegura que dejará escrito cuando una respuesta o proceso ha sido realizado por IA para mantener la transparencia. Veremos qué tal funciona. Y bueno, pues eso es todo por hoy. La próxima semana más noticias. Así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de EasyPromos. Y echa un vistazo a nuestra web easypromosapp.com porque allí encontrarás las mejores herramientas de marketing digital para captar clientes y generar engagement. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.